Texto para que entendamos. El libro de Nehemías es la conclusión, en cierta manera, del regreso del pueblo de Israel luego de haber hecho pues ese viaje forzado. Fue llevado prisionero a Babilonia en la época del profeta Jeremías. Ya habían pasado 70 años. Y entonces primero se levanta Zacarías allá en la tierra de Babilonia. Después Esdras y concluye con Nehemías, y ellos regresan al pueblo nuevamente de Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, edifican nuevamente la ciudad, edifican nuevamente el templo, y digamos que esta es la conclusión de lo que ellos descubrieron nuevamente, que es la ley de Dios. Recuerde que ya Esdras había encontrado, ¿verdad?, la ley del Señor, y la había leído delante de todo el pueblo, y todo el pueblo dice que se había arrepentido de sus malos caminos, de sus malas decisiones, de todo lo que ellos habían hecho en el pasado, con las generaciones pasadas, y habían hecho un compromiso nuevamente con Dios. Ese compromiso era como una renovación de los votos del pueblo de Dios. Sabemos que el pueblo de Dios es el pueblo escogido por Dios, pero ellos habían perdido. Se habían alejado de las cosas de Dios, habían tomado sus propias decisiones, las cuales los habían llevado a estar lejos de Dios a tal grado que Dios se apartó de ellos. Por eso vino primeramente el ejército de Asiria y dispersó a las 10 tribus del norte. Posteriormente viene Nabucodonosor con el pueblo de Babilonia y se lleva a las 2 tribus restantes cautivas a Babilonia precisamente. Después de 70 años, ellos tenían la oportunidad nuevamente de regresar y de estar nuevamente en comunión con Dios. Por eso este pasaje es muy conocido, hermanos, por esa profecía respecto a los exiliados que habían de regresar después de 70 años, que precisamente había dicho el profeta Jeremías allá en el capítulo 25 de su libro. Cuando regresan, les repito, reconstruyen el templo y restablecen la adoración a Dios. Posteriormente a eso, Nehemías reconstruye los muros de la ciudad, y en los capítulos 8 y 9 de aquí del libro de Nehemías, habla de que el pueblo escuchó la lectura del libro de la ley, y una vez que son confrontados por la palabra de Dios, se humillan delante de Dios confesando sus pecados, hicieron una serie de votos para obedecer estos mandamientos, y dice la palabra del Señor, no volver a ser castigados por Dios. Sabemos que Dios no castiga. ¿Sabe qué es lo que nos castiga, hermanos? Las malas decisiones. Cuando tomamos malas decisiones, las consecuencias de esas malas decisiones son las que nos llevan a lo malo. Si usted roba, tarde que temprano lo va a agarrar la policía y va a ir a dar a la cárcel. Si no es de que se mete usted a robar a un lugar y la persona que está allí tenga una pistola y lo mate. Son consecuencias de las malas decisiones. Pero cuando decidimos nosotros, o cuando tomamos las decisiones adecuadas, nosotros podemos decir que estamos de acuerdo con Dios, que estamos de acuerdo con sus mandamientos, de acuerdo con sus estatutos, de acuerdo a lo que Él nos inculca como buenas personas, como seres humanos, como hombres y mujeres libres, pero que estamos sujetos a la ley del Señor. Estamos sujetos a su mandamiento, estamos sujetos, ¿para qué? Para ya no estar bajo maldición. Mire, me recuerda mucho la Biblia, el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, cuando le dice el Señor por medio de este libro de Moisés, que si ellos son obedientes a su palabra, les van a venir una serie de bendiciones a su vida. Pero si ellos desobedecen los mandamientos de Dios, si están en contra de los estatutos de Dios, lejos de llegar bendiciones a su vida, lo único que le van a llegar son maldiciones. Entonces este pueblo regresa del exilio y firma en cierta manera este pacto con Dios para dejar sus malos hábitos, para dejar su vida anterior, y ellos se comprometen a tomar decisiones correctas a partir de entonces, de decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Mira, sí fuimos malos, sí nos equivocamos, sí nuestros padres, nuestros ancestros se equivocaron, pero ¿sabes qué? Esta generación va a hacer lo correcto delante de tu presencia. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Es decir, vamos a tomar decisiones correctas, y no solamente las vamos a tomar, sino que las vamos a cumplir fielmente. Qué importante es tomar una buena decisión,
Pero mejor aún, hermanos, es cumplir fielmente esa decisión que hemos tomado. De aquí, hermano, que quiero compartirle una serie de cosas que hemos encontrado en este libro, las cuales van a hacer que estas decisiones pues salgan a traernos luz en cuanto a lo que debemos de hacer en el futuro. Primeramente, vaya conmigo nuevamente al versículo 29, hermano. Porque hay una decisión que toma el pueblo de Israel aquí en este capítulo. Versículo 29 estamos, en su primera parte. Porque dice, se reunieron con sus hermanos. ¿Quiénes se reunieron con sus hermanos? Fíjese, en el 28 dice que el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo, dice, y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios. Y no solamente venían solos, sino que venían con sus mujeres, con sus hijos, con sus hijas y con todo lo que tenía comprensión y discernimiento. Es decir, aquellos que estaban entendidos. Todas estas personas, dice, se reunieron con sus hermanos y los principales para protestar y para jurar que ahora andarían en la ley de Dios. Mire, hermano, para tomar decisiones correctas y decisiones asertivas delante de Dios, primeramente debemos nosotros decidir andar correctamente en su palabra de Dios. Andar correctamente en la palabra es andar bajo el estándar de su palabra. No es lo que yo quiero escoger de la palabra de Dios. No es que yo quiero andar en lo que me conviene de la palabra de Dios, sino así como dice la palabra de Dios, yo conducirme por medio de la palabra de Dios. Ya hemos hablado de la preeminencia de la palabra de Dios en nuestra vida, que es algo importante. Es algo que no podemos nosotros dejar a un lado. No podríamos nosotros decir, por ejemplo, que conocemos a Dios sin conocer primeramente la palabra de Dios. No podemos nosotros decir que conocemos a Jesús sin nosotros haber leído la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios no podemos nosotros hacerla a un lado. La palabra de Dios nos rige nuestro día a día. Y como es parte de nuestra vida, Esdras utiliza precisamente la palabra para ayudar al pueblo y hacerle entender que tenían que regresar precisamente a la palabra si ellos querían hacer un pacto verdadero con Dios. Es decir, nuestro compromiso, y lo que está diciendo explícitamente aquí en Nehemías, es vamos a regresar a la palabra de Dios, porque es la que nos va a guiar. ¿Por qué hicieron ellos esto? Porque sabían que se habían desviado de la palabra. Ellos sabían que se habían olvidado de la palabra de Dios y cada quien había hecho lo que había querido. Es decir, sus decisiones no se basaban en cuanto a la palabra de Dios, sino a lo que ellos creían que era conveniente. Muchas personas en la actualidad siguen esta regla. Toman decisiones en base a lo que ellos creen pertinente y conveniente para su vida, pero nunca consideran la palabra de Dios. Decisiones tan sencillas y tan simples como por ejemplo el comer. Usted va a decir, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Mire, la comida, dice la palabra del Señor, que hay comida que nos hace daño. Y nosotros tomamos la decisión si comemos esa comida o no. Si usted toma deliberadamente comida o come deliberadamente comida que le hace daño, pues irremediablemente se va a enfermar. Nosotros tomamos decisiones en cuanto a nuestra vestimenta. Nadie te obliga a cómo vestirte, pero tú tomas la decisión de cómo te vistes. Y dependiendo cómo te vistas, pues vas a dar a entender quién eres. Si tu vestimenta va acorde a lo que eres ahora como un hijo de Dios, pues entonces das honra y gloria a Dios con tu vestimenta. Si tu vestimenta es liberal, es decir, es que a mí no me tiene que decir nadie cómo me tengo que vestir y demás, pues vas a llevar la consecuencia de esa decisión, hermano. Es algo que no podemos nosotros posponer. Entonces Israel vivió las consecuencias de haber abandonado la palabra de Dios. Ellos la vivieron en carne propia. Tal fue el alejamiento de este mandamiento y de la palabra de Dios, que ellos protestaron y juraron diciendo, ¿saben qué, Señor? Ahora sí lo vamos a hacer. Ahora sí vamos a regresar a tu palabra. Ahora sí vamos a entender. Ahora sí vamos a comprender. Ahora sí vamos a obedecer. Y aquella bendición, hermanos, previamente presentada por Dios en la palabra de Dios, iba a hacerse realidad en su vida.
Yo sé que para muchos de nosotros que estamos aquí hoy, fue una bendición haber conocido la palabra de Dios. ¿A poco no? Y saber que mucho de nuestro actuar en el pasado no estaba acorde a la palabra de Dios. Éramos nosotros responsables de las decisiones que tomábamos y muchas de esas decisiones no tenían nada que ver con la palabra de Dios. Yo recuerdo, hermano, que yo pensaba que vivía bien, porque decía yo no me meto con nadie, no tengo problemas con nadie. Yo pensaba, a mi juicio, que yo vivía bien, pero cuando empecé a leer la palabra de Dios, me di cuenta que mucho de lo que hacía yo le desagradaba a Dios. Y entendí entonces que tenía que regresar a la palabra de Dios. Tenía que entender, hermano, y yo le invito a usted a que ande correctamente en la palabra de Dios, bajo el estándar de la palabra de Dios. Si usted no quiere fracasar, tiene que utilizar la palabra de Dios. Por eso el Señor una y otra vez nos ha dicho a través de la Escritura que no nos apartemos de su palabra. Lo ha dado como instrucción para cualquier persona y bajo cualquier circunstancia. Yo sé que el más famoso de todos es Josué, cuando el Señor le dice, si haces todo conforme en la palabra está escrito, dice, te irá bien. Y yo le pregunto, ¿a usted le gustaría que le vaya mal? ¿Es su anhelo que le vaya mal? Se despierta y dice, hoy quiero que me vaya mal. Yo sé que no, ¿verdad? A todos queremos que nos vaya bien. Creo que estaríamos enfermos si nuestro deseo es que nos vaya mal. Bueno, Dios quiere que nos vaya bien, y tan es así, hermano, que nos dice, no te apartes de mi palabra. No te apartes de la palabra. El creyente, hermano, vive bajo una continua presión para apartarse de la palabra de Dios. El mundo nos presiona, los amigos nos presionan, los familiares nos presionan, la gente nos presiona para que vivamos apartados de la palabra de Dios. Y nos hacen sentir mal cuando nosotros nos refugiamos en la palabra. Nos hacen creer en muchas ocasiones que es malo refugiarse en la palabra de Dios. Vas a llegar en algunas ocasiones a escuchar que te dicen, es que eso es anticuado, es que eso es para viejitos, es que eso ya es del siglo pasado, eso ya no es moderno. Lo moderno es hacer lo que uno quiere. Ya ve que la gente ahora es liberal, quiere hacer lo que quiere, y por eso como creyentes estamos en continua presión para adoptar esos estándares de la gente, ese estándar del mundo de vivir bajo sus costumbres, bajo sus tradiciones y no bajo la palabra de Dios. Pero como pueblo de Dios podemos tomar el ejemplo de Nehemías, de Esdras y de todo el pueblo, de decidir regresar a la palabra de Dios y refugiarnos en la palabra de Dios. Mire, hermano, nuestro compromiso no solamente es refugiarnos en la palabra de Dios, sino guardarla en su totalidad. Guardar la palabra, acercarnos a la palabra, vivir bajo la palabra. Ahí mismo en el versículo 29 dice que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Hay aquí unas palabras, hermanos: andar, guardar y cumplir. Son palabras que demandan de parte de nosotros, hermanos, hacer lo correcto delante de Dios. Andar es caminar conforme a la palabra de Dios. Guardar es guardar precisamente la palabra de Dios. Y cumplir es cumplir la palabra de Dios. Ahora diga conmigo, andar, guardar y cumplir. Es lo que necesitamos, hermano. ¿Sí me estoy dando a entender? Para estos efectos, hermanos, Israel, ellos eran un pueblo que había sido guiado por la palabra de Dios. Desde que la creación, hermanos, desde que ellos salieron de Egipto, ellos habían sido llamados a guardar la palabra de Dios. Ya le dije de Josué, pero el pueblo entero estaba llamado a guardar, a hacer, digamos, su andar y cumplir la palabra de Dios. Era su objetivo. Ellos no se tenían que hacer ni para un lado ni para otro. Ellos tenían que andar bajo la palabra de Dios. Y ellos eran un pueblo establecido bajo ese fundamento. Y yo les pregunto, ¿qué no acaso esto es lo ideal de parte de Dios? Es lo ideal, Él lo diseñó así, que andemos bajo su palabra. Hoy nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Cuánto dicen amén?
Hoy nosotros somos el pueblo de Dios y debemos andar bajo los estatutos, bajo las reglas, bajo los efectos de la palabra de Dios. ¿A poco no? Eso sería lo ideal, es lo correcto, lo indispensable. Pero observemos un poco las leyes que ahora tenemos en nuestro país. ¿Se han dado cuenta que muchas de las leyes que hoy en día hay, bajo otras figuras, por ejemplo la figura de los derechos humanos, hay leyes que como que quieren acabar con las leyes establecidas por Dios? Por ejemplo, la ley del matrimonio. El matrimonio, según Dios, es entre un hombre y una mujer. Hoy en el Código Civil de nuestro país, en la ley está que se puede casar mujer con mujer o hombre con hombre. Y eso va en contra de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras leyes en el país están precisamente diseñadas para ir en contra de lo establecido por Dios. Es parte del quehacer del enemigo en esta tierra, hermano. Que la gente piense que las cosas de Dios son malas, que las cosas de Dios son esclavizantes o restrictivas, y entonces tú debes de ser liberal. Nadie te tiene que decir a ti qué es lo que tienes que hacer, mucho menos qué es lo que tienes que ser. Porque ahora también la gente puede decidir ser lo que ellos quieran. Ya no solamente está el género masculino y femenino. Si una persona se cree perro, pues se autodetermina perro, y bajo la ley la gente lo tiene que tratar como perro y respetar como perro. Y dice, son sus derechos, ¿verdad? Porque son derechos humanos. Valga la redundancia, los derechos son humanos y no derechos que vienen de parte de Dios. Mire, hermano, Dios creó al hombre y a la mujer. Dice que en el 6º día Él los creó. ¿Y sabe cuál fue su gozo después de haberlos creado? Es verlos como la corona de su creación. Dice la palabra ahí en Génesis, que Dios vio que todo era bueno en gran manera. Todo. Dice, hizo la luz y vio que era bueno. Hizo el día y la noche y vio que era bueno. Hizo los animales, hizo el agua, hizo todo y vio que era bueno. Cuando llegó a hacer al hombre y a la mujer, también dice ahí el libro de Génesis que Dios vio que todo era bueno. Pero nuestros gobiernos se empeñan en cambiar las leyes porque para ellos la ley de Dios es mala, no buena. Por eso hay leyes aprobadas, hermanos. Mire, hoy quiero hacer un pequeño recordatorio de que viene el Día del Niño. Pero para hablar de niños tenemos que hablar a fuerza de familia. ¿A poco no? Porque no puede haber niños si no hay familia. Pero hay leyes, no solamente del matrimonio, no solamente el casamiento, sino que ahora dicen que esos que se casan siendo del mismo género, tienen que adoptar o tienen el derecho de adoptar a un niño. Nosotros estamos en contra de ello. ¿Por qué? Porque el derecho no es de los adultos a tener niños. El derecho es de los niños a tener una familia. Por eso muchos se dan en adopción. Muchos niños que son huérfanos bajo ciertas circunstancias, a veces sus papás mueren y los niños quedan desamparados. Para que no estén solos, hay un derecho que es que sean adoptados, que sean recibidos en una familia. Ahora las leyes que son del mundo buscan erogar el derecho de los niños y ahora decir que el derecho lo tienen los adultos de adoptar, y entonces esos niños son adoptados o pretenden ser adoptados para que sean criados por personas del mismo sexo, llevándolos a mirar y presenciar perversiones del hombre. ¿Qué vamos a hacer a esto, hermano? ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros? Pues vamos a hacer lo que dice el libro de Nehemías. Hay que volvernos a la palabra de Dios. Hay que ser guiados bajo la palabra de Dios. Hay que obedecer la palabra de Dios. Ser conducidos por la palabra de Dios. Hermano, el tomar esa decisión es andar correctamente cuidando a la familia. ¿Sabía que usted cuida a su familia si decide obedecer la palabra de Dios? ¿Sabía usted que su familia está protegida si usted decide obedecer en todo la palabra de Dios? Fíjese cómo dice el versículo 30, hermano. Dice,
y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra. ¿Ya lo leyó? Ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Mire, este asunto es muy serio para el Señor, ¿eh? Ponga atención, no se me esté durmiendo, por favor. Porque Israel había quebrantado por mucho tiempo este mandamiento. Ellos se habían mezclado con otros pueblos. ¿Cuál era el mandamiento de parte de Dios, hermano? No sé si usted recuerde, cuando Dios le dice, los voy a sacar de Egipto y los voy a llevar a una tierra prometida. Esta tierra prometida estaba llena de personas que no conocían a Dios, que no adoraban a Dios, y en cierta manera que estaban en contra de las cosas de Dios. Así que el mandamiento era que no se tenían que mezclar. Eso era el mandamiento de parte de Dios. Ellos no se tenían que mezclar, pero desobedecieron. Sus hijas eran dadas en casamiento con los pueblos extraños. Y las hijas de esos pueblos extraños las tomaban para mujeres de sus propios hijos. Ahora, ¿por qué le digo yo que es algo muy importante para Dios? Quiero que vaya conmigo ahí en el capítulo 13, ahí mismo en Nehemías. Porque vamos a ver esas reformas de Nehemías. Muchas Biblias así dicen, reformas de Nehemías. Quiero que lea conmigo del versículo 23 en adelante. Vea lo que dice. Dice: asimismo en aquellos días, ¿sí está conmigo? A judíos que habían tomado mujeres ¿de dónde? Gracias. ¿Sí ya están todos ahí? Vamos a leer del 23 en adelante. Dice: asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Sigamos leyendo. Y reuní con ellos, ¿y los qué? Son reformas de Nehemías, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Y hace la pregunta importante, dice: ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? El que todos conocemos como el gran sabio, que tenía gran sabiduría, ¿pecó? Porque hizo eso, tomó mujeres de otros reinos y las hizo sus esposas. Dice: bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios le había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Sigue el 27, hermano, vamos a leer hasta el 31. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Jodaya, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Estas reformas están relacionadas precisamente con el pecado de dar a sus hijos y a sus hijas a los extranjeros, porque se van a contaminar, se van a llenar de tradiciones. Dice que más de la mitad de los que estaban ahí, de los hijos, no hablaban el idioma de ellos. ¿Por qué? Porque hablaban el idioma de otras personas. ¿Por qué Dios es tan selectivo con esto? Y le digo que es algo serio de parte de Dios, no lo tome a la ligera, hermano. ¿Por qué esta prohibición de no casar a las hijas con esos pueblos paganos? ¿Por qué? Porque al hacerlo, hermanos, ellos, los descendientes, van a adoptar las costumbres y la adoración de esos pueblos. Por eso no se daban en casamiento.
Y este principio permanece igual hasta nuestras fechas. Hoy en el Nuevo Testamento leemos ahí en la segunda carta a los Corintios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahí lo dice: no le des a tus hijos a las mujeres extranjeras, y no tomes a los hombres extranjeros y lo des a tus hijas. ¿Por qué? Porque ¿qué compañerismo, dice, tiene la justicia con la injusticia? Esa es la respuesta. Si usted decía: oye, pastor, ¿por qué no nos podemos casar con los incrédulos? Porque dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión? Pero eso solamente se logra, hermano, cuando tenemos la decisión de seguir las cosas del Señor siempre. Tomar la decisión de estar en la palabra de Dios. No hay otra respuesta a esta pregunta. No hay comunión de la luz con las tinieblas. Nosotros somos luz, abriga conmigo, somos luz. ¿Y qué tiene que ver la luz con las tinieblas, hermano? Nada. Así que si hay relaciones con gente que no es cristiana, deben de dejar eso. En la Reforma, Nehemías dice que discutió con algunos, incluso los hirió, porque estaban haciendo eso, porque estaban practicando. Oye, el Señor no nos hiere, no nos golpea, no nos grita, pero dice: tú vas a tener las consecuencias de ello. Historias de esas tenemos para dar, por ejemplo, muchas, de gente que se habían criado en el Evangelio, que habían conocido las cosas de Dios, que según ellos estaban bien con las cosas del Señor, pero no obedecían las cosas al 100%, y entonces dijeron: no pasa nada, me puedo casar con una incrédula. Y sí, no pasó nada, pero nada bueno, porque ya después vinieron los problemas, porque resulta que la otra persona tiene otras creencias y ahora ya no quiere que se congregue, y ahora dice que ahora las cosas de Dios son malas, y ahora es que las cosas de Dios no son algo que se deban de respetar. Al contrario, tienen que esa persona que se decía creyente, entre comillas, adoptar las costumbres y las tradiciones de la persona que es incrédula. Y entonces no solamente perdió la familia, sino perdió el alma. Por eso les decía yo, mi hermano, que cuando andamos en la palabra del Señor, cuidamos a nuestra familia. Si usted quiere cuidar realmente a sus hijos, no les lleve regalos, no los lleve a comer, enséñeles la palabra de Dios, incúlqueles a que lean la palabra de Dios, muéstrele que la palabra de Dios es lo mejor que pueden tener, que obedezcan la palabra de Dios, hermanos. Y esta es una decisión correcta, es una decisión acertada, hermano, porque ¿quién no quiere tener un hogar donde todos crean en Dios y le sirvan a Dios? Digo yo, pues, si a usted le gusta batallar, pues no lo haga. Va a estar batallando todo el tiempo. Y yo sé que muchos de nosotros tenemos familia que no quieren de Dios, y le batallamos por diversas circunstancias. Pero los que nos siguen, hermano, nuestros hijos, sobre eso sí tenemos autoridad. A ellos mostrémosle la palabra de Dios, inculquémosle la palabra de Dios, mostrémosle con el ejemplo que obedecemos la palabra de Dios en todo, y así vamos a tener un hogar donde todos le sirvan a Dios. Ya les decía yo en la dominical, ¿no?, que era importante servir a Dios porque era un privilegio servirle a Dios. ¿A poco no quiere ver a sus hijos sirviéndole a Dios? A todos, porque no hay hijos favoritos delante de Dios. Estas son las decisiones correctas. Dígale al que está al lado: toma una decisión correcta. Mire, el pueblo de Israel, después de levantar el muro, después de levantar el templo, hubo una decisión que era regresar a la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Hubo la decisión correcta porque eso incluía a su familia. O sea, ellos iban a protegerse, no solamente en lo personal, sino iban a protegerse a la familia, regresando a la palabra de Dios. Cuando estamos fuera de la palabra de Dios, somos vulnerables a los ataques del enemigo, a este mundo y a nuestras propias concupiscencias, al pecado. No hay una persona que se diga cristiana, creyente, que ande sola, apartada de la palabra de Dios y diga: yo triunfé.
Al contrario, le puede pasar como al hijo pródigo, que dice, no, yo voy a hacer lo que yo quiera, y más temprano que tarde se vio en una situación tan deplorable que codiciaba, dice, lo que comían los puercos. Y eso habla de la decadencia moral y espiritual de la persona que vive alejada de Dios. Si tú decides vivir alejado de Dios, lo que te espera es eso, una vida así. Pero si tú decides estar en el camino del Señor, yo te aseguro que va a ser la mejor decisión que vas a poder haber tomado. Y es decisión personal, yo no te voy a obligar. No porque soy el pastor te voy a tener ahí con un cinturón y dándote, no. Es una decisión que tú debes de tomar. Pero el Señor dice, las consecuencias, nadie te las quita. Es así. Si tú tomas una decisión correcta, va a haber consecuencias correctas y buenas. Dice el Señor en Deuteronomio 28, que si obedecemos, todo nos saldrá bien. Dice, bendito será tu entrar y tu salir, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu vaca, del fruto de tu arteza de amasar, el fruto de todo lo que tú tengas, será bendito. Por un camino vas a andar tú, dice, y por 7 caminos van a huir tus enemigos. Bendito vas a ser tú en la ciudad, en el campo, donde tú quieras que estés, vas a ser bendito, porque eres obediente a la palabra de Dios. Pero el mismo 28 dice, que si no eres obediente, lejos de traer bendición a tu vida, lo único que vas a acarrear son maldiciones. Dice, maldito vas a ser tú en tu entrar y en tu salir. El fruto de todo lo que hagas va a ser maldito, nada va a prosperar. A veces la gente se pregunta, ¿por qué me va mal? ¿Por qué todo esto? La respuesta es eso, estás fuera del orden, fuera de las cosas del Señor. Hermano, Dios no quiere que nos vaya mal, al contrario, quiere que nos vaya bien. Pero quiere tener una comunión especial con todos los seres humanos. Y espera que cada matrimonio, que cada familia, que cada joven, que cada niño sea un adorador de Dios. Una persona que ame a Dios y que ame su palabra. Alguien que proclame también la palabra de Dios. Y sobre todo que le sirva. Si nosotros tenemos un hogar con esas características, pues va a ser como una pequeña iglesia en nuestra casa. Donde hay armonía, donde hay comunión. ¿Usted ha visto que llega uno aquí y a puro tener problemas en la iglesia? No, ¿por qué? Porque todos amamos a Dios. Porque nos respetamos en el amor de Cristo. Porque nos amamos en el amor de Cristo. Pues es como una pequeña iglesia, aquel hogar que decide vivir bajo las normas de Dios. Y los adultos, hablando en el contexto de que el día 30 es el día del niño, los adultos protegemos a nuestra familia, a nuestros niños, con la palabra de Dios, con las cosas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, no solamente es decidir regresar a la palabra de Dios, y no solamente es obedecer, sino andar correctamente, entendiendo la palabra de Dios. Fíjense, una de las cosas que poco entendemos a veces es el día santificado para el Señor. ¿Cuál es el día santificado para el Señor? Miren, en el Antiguo Testamento era el sábado, o algo semejante al sábado, porque era el sabbat, que no tiene nada que ver con sábado. El sabbat es una palabra. El sabbat podía caer en miércoles, en jueves. Recuerde que el calendario hebreo era de 28 días, no de 30 o 31 días como nosotros lo tenemos. Pero lo que sí era este día, era un día santificado para Dios. Tan es así, que ahí en el versículo 31, regrese conmigo al capítulo 10 de Nehemías. En el versículo 31 dice, asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, dice, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado. Y que el año 7º dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. ¿Qué es el día santificado, hermano? ¿Cuál es el día santificado para el cristiano el día de hoy? El domingo. El primer día de la semana. El día en que nuestro Señor Jesucristo se levantó de los muertos y nos trajo a vida. Ese es el día santificado al Señor. Pero ¿qué pasa, hermano? Mire, a Israel se le había dado un día para ser apartado y guardado, para adorar a Dios y para descansar. Para ellos este día no solamente era un día santo,
hablando del Sabbat, sino que era un recordatorio de que había sido un día instituido por Dios. No fue una ocurrencia de las personas, fue Dios. Recuerde que Dios creó al mundo, dice que trabajó 6 días y el séptimo descansó, reposó, ¿verdad? Según lo que dice Génesis, capítulo 10. Y surge la pregunta, ¿tenía Dios la necesidad de descansar? Por supuesto que no. No había necesidad de descansar, pero lo hizo a causa de nosotros, así lo dice la palabra, para que también nosotros descansemos, para que nosotros apartemos un día de descanso. Ahora, el ritmo de esta sociedad nos pone en una condición donde tenemos nosotros que trabajar incluso en el día que es destinado para el Señor. Hay gente que incluso los domingos trabaja y se ven obligados en esa necesidad de trabajar. No tienen tiempo para descansar. Hay muchos compromisos que hay que cumplir. Tenemos que trabajar los domingos sin excepción. No hay día de descanso. Pero seamos honestos. Como personas nos cansamos, ¿a poco no? ¿Sí se cansa usted o no? ¿O es un superhombre de esos tipo máquina? Un robot que no se cansa. Bueno, se nota el cansancio en los rostros. Se nota cuando alguien está cansado. Yo sé que el calorcito nos invita a dormir, pero hay veces que hay unos que están así, el síndrome del pollo. ¿Están cansados? A lo mejor se desvelaron. A lo mejor se pusieron a ver el box, porque los sábados ya ve que acostumbran a ver el box o a hacer otras cosas. El celular, el TikTok, que no para. ¿Verdad? Y están cansados, se duermen. Dígale al que está al lado, no se duerman. ¿Vale? Entonces nos cansamos y necesitamos descanso. Si no descansamos, es atentar algo contra nuestra salud, hermano. Si el ser humano no descansa, se va a enfermar de la presión, se va a enfermar el corazón, se le va a subir el azúcar, va a tener problemas de muchas índoles. Por el no descanso, hermano, porque llega con un descanso acumulado. A veces le digo, hay unos que aprovechan y llegan y dicen, voy a descansar, sirve que el pastor está predicando. Voy a echar un sueñito para descansar. Porque el descanso es necesario, hermanos. Si no lo hacemos, el cuerpo va a colapsar. Pero, ¿a qué le digo con eso, hermano? El día del Señor es un día serio. Es de descanso, sí, pero es un día de reposo para estar con nuestro Señor. Para decir, este día es del Señor. No es para llegar a las 9:50 o las 10:15 corriendo, es que ya empezó la escuela de los domingos, es que ya va a empezar el culto y no me hablen porque... No, es para gozarnos en el Señor. Para prepararnos más. Usted debería estar preparado desde un día antes. Desde el sábado, mañana voy a estar con el Señor. Es más, llevarse su sobre de su ofrenda, de su diezmo. Prepararlo desde su casa y decirle, esto es para el Señor y ya vengo yo preparado para lo que vengo a hacer, no a la mera hora andar buscando ahí en las bolsas, sabe que no trae nada, pero ahí la anda buscando. Porque no ha santificado, hermano, el día del Señor es para santificarlo, para santificar a Dios. Eso tiene que ver también con la obediencia. Cuando el pueblo de Israel decide estar en las cosas del Señor, habla, dice, si van a venir esos mercaderes de fuera y nos quieren vender cosas, aunque tengamos la necesidad de comprar, no les vamos a comprar. ¿Por qué? Porque este día es del Señor. Es el día de Dios. Yo tengo amistades en otros estados y luego aquí en Cuautla hay un tianguis famoso de autos, usted lo sabe, que es los domingos. Ahí me han hablado, oiga, pastor, no me quiere ayudar a conseguir un carro, dice, pero para que vaya al tianguis. Le digo, no puedo. ¿Le queda muy lejos? No, es que el tianguis lo hacen los domingos y el domingo estoy ocupado con las cosas del Señor. No puedo. Si quieres otro día te puedo ayudar, pero el domingo no. Porque el domingo es del Señor. Hay un día que es santificado no solamente para reposar, sino para adorar a Dios. A ver, diga conmigo, yo vine a adorar a Dios. ¿A poco no? Con alegría. Con gozo, no con cara de sueño. ¿Ah? Si ve al que está al lado con cara de sueño, chúchale ahí en la costilla y dígale, oye, ¿qué pasó?
como iglesia, hermanos, no celebramos el sábado efectivamente, pero guardamos y celebramos este primer día de la semana, el domingo, porque es el día cuando Cristo se levantó de los muertos. Es el día importante, estamos de fiesta. Lo cantábamos hace rato. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. ¿Por qué? Porque estamos contentos con el Señor. Es un día especial, hermanos. Es una fiesta solemne. Es un día santo, aleluya, dedicado al Señor. Gloria a Dios. Y entonces, como iglesia, celebramos para adoración de Dios este día como el primer día de la semana. Un día de gozo, un día de triunfo. Diga conmigo, es un día de triunfo. Recordamos la resurrección de Cristo, aleluya. Recordamos la llegada del Espíritu Santo. No seríamos pentecostales sin el Espíritu Santo, hermano, aleluya. Entonces, si Israel decidió no hacer otra cosa durante ese día, usted decida adorar a Dios en este día. No deje toda la ropa de la semana y diga, es que el domingo voy a lavar. Deja acumular los trastes de toda la semana y es que tengo que lavar los trastes, pastor. ¿Ah? Es que, pastor, puedo ir a visitar a mi familia cualquier día de la semana, pero el domingo, curiosamente, tienen que ir a visitar al familiar. Mucho da de notar cuando nosotros no seguimos las cosas del Señor en estas pequeñas acciones. Si decidimos, como lo hizo el pueblo de Israel, seguir a Dios, estamos presentes con el Señor. Andamos correctamente en su camino del Señor, obedeciéndole en todo, guardando el día que debemos de guardar y sobre todo, cuidando de la casa de Dios. Fíjese, lea conmigo el versículo 39. Dice: porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario, y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y aquí viene lo importante, dice, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Mire, hermano, hay una gran obra que nosotros construimos, y fue la gran obra del pueblo de Israel, reconstruir la casa de Dios, es decir, el templo. Cuando ellos llegan a Jerusalén, encuentran una ciudad en ruinas, destruida. ¿Ha visto las noticias de los lugares donde están en guerra? Destruida totalmente la ciudad, en ruinas, y el templo destruido. Así lo encontraron. Ellos habían sido llevados al exilio, la ciudad fue arrasada, fue destruida. Cuando ellos regresan 70 años después, que Dios les permite regresar para el cumplimiento de su profecía, ellos encuentran ese panorama todo destruido y empiezan a construir. Con todos los escombros se dan a la tarea de construir el templo y construir las murallas de la ciudad. Y cuando estaban construyendo, había enemigos que querían desalentarlos y querían matarlos. Es decir, ellos dicen que con una mano estaban construyendo y con la otra mano tenían una espada. Porque el enemigo no quería que se reconstruyera la ciudad. Pero una vez concluida la reconstrucción, cuando el pueblo regresa del exilio, reconoce que ellos mismos, con sus antepasados, habían descuidado la casa de Dios. La habían descuidado. Ya no era el templo que había construido Salomón. Ya no era aquel templo con puertas de oro que había mandado hacer Ezequías. Ya no tenía la gloria ese templo. Ya no había esa majestad que significaba la presencia de Dios. Recuerde que el templo, para los judíos, y según lo que dice la Biblia, era la morada de Dios. La casa de Dios. Pero esa casa había estado descuidada. El símbolo de la manifestación de la gloria de Dios estaba destruido. Lo construyeron, sí, pero ellos se proponen no solamente a reconstruir el lugar, sino a sostener el lugar, que no es lo mismo, hermano. A sostenerlo. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, por un lado, tomaron el voto de volver, digamos, la disposición de tener las ofrendas
a partir del versículo 32, dice: nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las lunas nuevas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Esta fue su declaración. Nos impusimos, dice, además por ley. Es decir, no les dijo Nehemías ni Esdras: ahora tienen que hacer eso. No, ellos mismos se impusieron a aportar para la obra del Señor, darle. Entonces, esto revela una decisión personal. A ver, diga conmigo: decisión personal. Porque nadie estaba obligado a hacerlo. Nadie los estaba presionando a que los hicieran. Y así es como nosotros ahora también damos para la obra del Señor, hermano. Esto que se ha conseguido, lo poco que usted ve, no ha sido que salió del cielo nada más, ni cayó un día en un paracaídas. Los que hemos estado aquí hemos cooperado, y los que han cooperado lo saben. Se cooperó para la compra de los instrumentos, se cooperó para los utensilios, para las sillas, para todo lo que se ha logrado, se ha estado cooperando. Y nos basamos no solamente en esta preeminencia que hace el pueblo de Israel en el libro de Nehemías, sino también hacemos caso a la carta a los Corintios, a la segunda carta a los Corintios, cuando dice el apóstol Pablo: cada uno dé como propuso en su corazón. Cada uno dé. Dice: no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Nuestra decisión debe de ser sostener la casa de Dios, hermano. ¿Quién se beneficia, hermano, de eso? Nosotros mismos. ¿Qué pasa si no ponemos el techo? ¿Tan a gusto ahí en el sol? Corre el aire de vez en cuando, pero le sufrimos. Ya estuviera el techo, a lo mejor estuviéramos pensando en otra necesidad. ¿Pero quién lo va a hacer? Nosotros. Y es una decisión que debemos de tomar personal, nosotros. No le tenemos que estar obligando, hermano. No le tenemos que estar ahí chuchando como en las yuntas, con un punzón. Es decisión personal. Para eso existen las primicias, para eso existen los diezmos, para eso existen las ofrendas y demás. Si usted quiere dar, dé, hermano, al Señor, porque los frutos son para el Señor, son para Él, no son para el pastor. Lea lo que dice el 35. Dice: y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. El 36 dice: asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Es decir, tenemos compromisos con Dios para sostener su obra. Y es una decisión importante que nosotros debemos de tomar muy personal, hermanos, porque cada uno de estos que habla la Biblia trajo lo mejor de lo mejor para la cosa del Señor. Muchas veces, hermanos, pensamos que es una carga aportar para la obra. Yo lo viví no solamente ahora que estamos al frente de la iglesia, cuando éramos miembros de la iglesia. Muchas veces había una necesidad X de la iglesia y decía el pastor: hermanos, tenemos que cooperarnos para conseguir esto, conseguir lo otro. Y yo veía como muchos como que se empezaban a chiviar así, como a esconderse, como: te están hablando a ti, no a mí. Y no cooperaban. Pero sí se servían de los beneficios. En una ocasión, allá en Guerrero hace más calor que aquí. Estábamos sufriendo como ahorita el calor y dice el pastor: vamos a comprar unos ventiladores. Y no los regalen, usted sabe que no regalan los ventiladores. Sacaron el presupuesto y dijeron: bueno, esto es lo que nos gastaríamos si compramos los ventiladores. De cómo va a ser la cooperación, hermano. No se juntó ni para uno. Y éramos un montón, no como ahorita. Una iglesia de más de 100 miembros. No juntar ni para un ventilador.
no había compromiso. No había ese gozo, no había ese pacto con Dios de decir, Señor, yo te voy a dar. ¿Sabe algo que he aprendido en el caminar del Señor? Cuando alguien coopera para la obra de Dios, no da el que puede, da el que quiere. El que quiere da. Porque puede que tenga usted recursos y si no quiere, nomás no va a dar. No va a dar. Y puede ser que no tengamos recursos, pero si queremos nosotros dar, le podemos pedir a Dios. ¿Y el Señor qué cree que va a hacer? Él va a proveer. Él va a suplir. Amén. La casa de Dios ya estaba levantada en la época de Nehemías. Cuando ellos llegan ya estaba edificado el templo, pero ahora tenían que sostenerlo. Y déjeme decirle algo, mi hermano. Si hay algo que Dios le agrade es que su casa esté en buenas condiciones. En buenas condiciones. A lo mejor no con lujos. Yo creo que si nos comparamos con el templo de Salomón, no, hombre, está puro terreno, ¿eh? Porque aquel dice que tenía figuras de bronce, una fuente de mármol, pisos y paredes de oro. Exquisito, algo hermoso. Usted lea la carta o los libros de los reyes o de Samuel y se va a dar cuenta todas las cosas exquisitas que juntaron para hacer el templo. Nosotros no andamos buscando lujos, no queremos cosas lujosas, pero sí hay que cuidar el templo del Señor, hay que edificarlo. Le repito, los beneficiados somos nosotros mismos, hermanos. Cuando uno analiza cuál es el descuido de Israel en este asunto, era precisamente el sostenimiento económico de la obra del Señor. Y el Señor se los repitió y se los dijo muchas veces. Mire, hay un profeta usado por Dios, el profeta Malaquías, que muchos lo usan para entender lo que es el sentir de Dios. Mire, ahí en su capítulo 3, Malaquías dice de parte de Dios que el pueblo de Dios era maldito. Dice, todos son malditos con maldición porque todos me habéis robado. ¿Y en qué te hemos robado? Dice, bueno, en los diezmos y en las primicias. Ahí le dice, ustedes me han robado en eso, no cumplen en eso. Se habían comprometido desde Nehemías que iban a sostener la obra, que iban a estar, pero en la práctica ya todos eran unos ladrones. Y por ende dice que eran malditos con maldición. Y les hace el reto, les hace el desafío, diciéndole, pero muéstrenme ahora esto, o sea, que ustedes son obedientes, que ustedes cumplen con las cosas. Dice, yo les voy a abrir las ventanas de los cielos y les derramaré bendición hasta que sobreabunde. No solamente eso, dice, voy a reprender al devorador para que no se consuma lo que ya tienes. ¿Por qué se lo dijo? Porque mucha gente, a pesar de que había hecho pacto con Dios, de obedecerlo en todo, de santificarlo en todo, pues en la práctica no lo estaba cumpliendo. No lo estaban haciendo. Por eso, ahí en la carta a los Corintios, sobre todo, Pablo les dice una y otra vez que den para la obra del Señor. Dice, le hacen la pregunta a Pablo, ¿y cómo lo vamos a hacer? Él mismo responde ahí en 1 Corintios 16:2, según hayas prosperado. No te están pidiendo una cuota, no te están exigiendo una cantidad en especial. Así como tú prosperes, así da. Por eso les enseñamos nosotros, hermanos, que tienen que dar. Todos los que se van bautizando van encontrando ahí su sobre con su nombre, para que aprendan a darle al Señor. Y este es el gran mensaje, hermano, de cuando nosotros queremos hacer lo correcto, tomar decisiones correctas. Por eso yo le invito, hermano, que no hagamos de otra manera las cosas. Ya hemos nosotros recapacitado y nos hemos vuelto a Dios. Nos hemos vuelto al Señor, porque andábamos mal, andamos en un camino que no era correcto. Digamos que regresamos y teníamos el templo destruido, sin murallas. Ya hemos edificado, ya hemos nosotros avanzado, ya hemos levantado. Ahora debemos de tener un serio compromiso
para hacer esos votos delante del Señor y no olvidarnos de lo que estamos haciendo, hermanos. ¿Por qué? Porque debemos de hacerlo para que sea bendición para nuestra propia vida, para nuestra propia familia, para también nuestra propia iglesia. Hermano, esta no es la iglesia del pastor. A mí me dio la oportunidad el Señor de administrar la iglesia. No es mi iglesia, es la iglesia de Dios. Y usted le sirve a Dios, y usted le va a aportar a Dios, y usted se va a comprometer con Dios, y usted va a obedecer a Dios, y usted va a entender la palabra de Dios, no la mía, la palabra de Dios. Y si usted hace ese planteamiento, usted hace ese pacto, el beneficiado va a ser usted. Su propia vida personal va a ser la beneficiada. Ahora, este pueblo de Israel se comprometió a ser fiel a la palabra de Dios. Pero no lo hicieron solos, ¿verdad que no? Lo hicieron con su familia. Así que póngase de pie y busque a su familia, hermano. Y vamos a hacer una renovación de nuestro compromiso de Dios. Las promesas que se le hacemos a Dios, hermano, no son frívolas. No son alá y se va. Ni tampoco fueron compromisos apresurados. No es algo que esté fuera de orden. ¿Sabe qué? Fueron cosas significativas. Fueron unos votos que se hacen precisamente en familia. Son tan significativas las palabras que nosotros tenemos para con nuestro Dios. Ya si quieres.